Ahora vamos a pasar a la presentación de un caso empresarial que se titula Agilidad en Comunicación, que va a ser desarrollado por Celeste Benavides, de Chile, que es Agile Coach y facilitadora, fundadora de Lean Spirit y directora de metodologías en Rompecabezas Digital. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Patricia, muy bien, muy interesante la conversación que también el panel de recién estaba teniendo y Sí, muy cómo contenta no. de estar acá porque creo que de repente tenemos una ardua conversación sobre teorías, sobre métodos, modelos, que está muy bien conocerlos y justamente les agradezco al CONCIN la oportunidad de contarles también este caso que nos va a llevar a la práctica. ¿Ya? Les voy a ir Perfecto. contando un caso relacionado con la comunicación, también con el marketing, así que bueno, feliz de estar acá, Patricia. Gracias Celeste, todo tuyo. Bien, entonces les voy a compartir una presentación que también va a estar disponible para todos ustedes. Eh, Muy brevemente, mi nombre es Celeste Benavides, como habrán visto por ahí. La idea de esta experiencia que les quiero compartir tiene mucho de la realidad, de cuando te enfrentas a líderes, a personas que quieren el cambio, otras personas que no lo quieren tanto, por lo tanto, también les pido que utilicen el chat si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran plantear y dentro de lo posible y del tiempo disponible, felices de ir respondiéndola también. Bueno, esta historia parte con Érase una vez una agencia de marketing digital. Yo estuve trabajando muchos años en comunicación y marketing hasta que luego lo fusioné con la agilidad y después este amor hacia la agilidad me llevó a concretarlo en dedicarme 100% a eso. Pero en ese momento, en esta agencia de marketing digital, pasaban cosas que probablemente en sus trabajos también ocurren. Nos pedían muchísimo más trabajo del que creíamos que éramos capaces de hacer. En ese momento yo estaba a cargo de un equipo pequeño, de un equipo de 3 personas, y teníamos mucha gestión de redes sociales a cargo. Eran los primeros años donde se empezaban a solicitar community managers y ese tipo de servicios. Y esta demanda crecía, pero no la capacidad. Con el equipo empezamos a experimentar y yo dije, bueno, debe haber alguien que haya resuelto esto de hacer más trabajo en menos tiempo. Hay mucha gente inteligente en el mundo, así que me puse a googlear y encontré una puerta de entrada a lo que sería la implementación de agilidad. Empezamos a utilizar un tablero de tareas muy tímidamente, súper autogestionado. Descubrimos que podíamos sacar métricas de ese tablero y ahí muy a nivel de hormiguita empezamos a trabajar con mi equipo y empezamos a acumular datos. A propósito que también se habían mencionado los datos hacia algunas charlas atrás. Pasó un año de esto que nos ayudó a ordenarnos, nos ayudó a irnos a la hora, algo muy, muy difícil en una agencia de publicidad, irnos a la hora a la casa. Y al año estuve hablando con el que en ese entonces era gerente general de la agencia. Y dice, bueno, yo doy mi apoyo, mi soporte a todas esas ideas que surgen, aunque no funcionen. Como eso de la agilidad que me hablaste hace algún tiempo. Y yo así, pero ¿cómo que no funciona? Le empecé a mostrar nuestro dashboard, le mostré nuestro tablero, nuestras métricas, teníamos todo ahí etiquetado de cómo, para cuántos clientes trabajábamos, cuál era el trabajo que entregábamos, en fin. Le encantó esta información, esto que se podía hacer, esta estructura que podía venir a un espacio sin dejar de que fuera creativo, sin afectar en la calidad de lo que estábamos entregando. Y dijo, bueno, esto tenemos que ir serios con la agencia y con la agilidad. Entonces hicimos una implementación en la agencia de Chile. Esta agencia pertenecía a una red global, por lo tanto también tuve la oportunidad de llevar estos mismos aprendizajes a la oficina de Perú, de Colombia, y antes de irme a trabajar al 100% como Agile Coach, implementamos en la oficina de México. ¿Por qué les cuento esto? Porque esto fue el germen de mi propia experiencia y de mi propia experimentación para que varios años después de estar en consultora, de participar de transformaciones en otro tipo de industrias, golpeó mi puerta Ariel Geria y Yerko Jalat,
nos conocimos, conectamos y ellos son los dueños de una agencia que en ese momento era la agencia Rompecabezas Digital y hoy día ya es un grupo, es el grupo RCD con varias empresas que trabajan, una de ellas Rompecabezas y otras empresas más orientadas a distintos servicios como consultoría de experiencias, e-commerce, performance y otros servicios propios del marketing digital. ¿Por qué quería darles esta introducción? Porque finalmente cuando yo me conecto con ellos, ellos habían escuchado de agilidad, pero no necesariamente tenían el contexto de que esto se podía aplicar. De hecho, uno de los socios me decía, yo pensaba que esto era para los millennials, para las startups, no pensé que podía aplicarlo en un contexto que no fuera de tecnología. Entonces también creo que varios speakers y varias charlas de este congreso han ido subrayando el cómo equipos de comunicación y equipos de marketing pueden sacar partido de la agilidad, pero aquí también otra muestra más de cómo esto lo empezamos de a poquito a implementar. En ese momento corría el año 2019. Ariel y Yerko, los dueños, tenían un sueño, tenían una visión a 5 años y tenían la información de una estrategia muy tradicional. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con este concepto de un one-page strategy, donde está la visión, donde está la ambición. No hablábamos de propósito, no hablábamos de valores, hablábamos de pilares, de objetivos para los accionistas y sería todo. Empezamos a conectar y dijimos, bueno, para partir desde la estructura y también desde la estrategia, ¿cómo podemos comenzar? Entonces, primero, el plan estratégico lo conectamos con este método, este framework de objetivos llamado OKRs o OKRs, ¿sí? Los objetivos y los resultados clave vinieron a dar soporte y ayudaron también a operativizar esta estrategia para empezar a llevarla a las personas que a lo mejor no estaban tan cerca todavía. En ese momento la agencia tenía alrededor de 40 personas. Ellos partieron en 2017 y nosotros nos encontramos en 2019. Entonces, un primer punto en este viaje fue empezar a hablar de OKRs y a trabajar con OKRs de manera seria. ¿Qué significa eso? Que empezamos a la definición, que en un inicio, para quienes hayan trabajado con este marco, sabrán que es desafiante, puede ser un poco árido, no estamos tan acostumbrados de hablar del resultado que está más allá, sino de pronto de la acción, la actividad, la tarea. Por lo tanto, también ayudó a desarrollar un tipo de pensamiento mucho más conectado con lo que deseamos para nuestros clientes. Y luego de esta conexión, que también sirvió para ir traqueando avances, ir traqueando resultados, dijimos que generemos un espacio donde todas estas personas que están trabajando hoy día acá se conecten y partamos por lo que para mí es la puertita de entrada, o casi esta alfombra de bienvenida. Cuando llegas a un lugar, ¿cierto? Es empezar a hablar del mindset. Aquí comenzamos con un trabajo de definición de propósito. Ellos ya tenían su misión, sus objetivos ahí de venta netamente, pero empezamos a hablar de los valores, empezamos a definir cuáles son esos comportamientos, y aquí utilizamos una herramienta que es muy sencilla. Les voy a ir marcando también en esta parte inferior, en el color morado, cuáles son las herramientas o cuál es la bibliografía que ustedes pueden ir a buscar con este relato de los elementos que nosotros aplicamos. Esta herramienta, como les digo, es muy sencilla de utilizar, es muy poderosa, es un canvas, un lienzo que tiene ciertos espacios que nos ayudan a definir elementos relevantes al lanzamiento de un equipo. En este caso, no hablábamos de un equipo pequeño, sino que hablábamos de toda la agencia. Cuando comenzamos a desarrollar este trabajo, no fue fácil consensuar, porque por una parte los socios, si bien tenían una increíble visión, también estaban bastante cerrados o decididos a que ciertos valores, cierto propósito estuviera aquí. Por lo tanto, el proceso de negociación y de mediación entre, en este caso yo como Agile Coach,
el equipo, ellos, sus líderes. Fue también un tema un poco árido en un comienzo para explicarles que para llegar a este sueño también íbamos a empezar a cambiar ciertos paradigmas de organización. Finalmente lo consensuamos, llegamos a este punto, creamos esta visión. Ahí encontré esa foto bien viejita de esos años donde ni siquiera la mascarilla era una posibilidad. Bueno, ahí estábamos creando, ¿cierto?, este lienzo, este resumen. Junto con esta creación, que es esta herramienta del Team Canvas, como le digo, muy, muy sencilla para cualquier equipo, también empezamos a hablar de cómo estos socios se imaginaban a futuro, a varios años, esta agencia. Y ellos siempre hablaron de un concepto de visión multicélula. Lo habían leído por ahí en un paper, en algún MBA les había resonado, pero no tenían una estructura que respondiera a esta visión multicélula. Por lo tanto, el siguiente paso que tomamos también ese mismo año fue crear redes. Crear redes en el papel y crear redes en la práctica. ¿Qué quiero decir con eso? Que teníamos la clásica estructura de especialidad, director de área y personas que responden a él o a ella, clientes que transversalmente ocupaban algún porcentaje de tiempo de cada una de estas personas. ¿Sí? Un equipo organizado de manera tradicional. Cambiamos y pasamos a trabajar con células de trabajo, pero no era solamente decir, bueno, tú, conforman una célula, atienden a este set de clientes, eso era un punto de partida, pero realmente, así como habíamos hecho este trabajo de identidad de toda la agencia, también teníamos que hacerlo con las células. Y ahí, para mencionarles a nivel de herramienta, bueno, pasamos de estas áreas de especialización a células de trabajo, y aquí utilizamos algunos instrumentos de Management 3.0 que nos ayudaban a identificar primero las habilidades de las personas, las competencias que tenían, la competencia requerida por parte del cliente al que iban a atender, y luego de esos cruces que se hicieron de manera colaborativa, creamos las células que también tuvieron su espacio de identidad. Ahí están los logos de las primeras células. En ese momento decidieron que querían que tuvieran nombres de lugares, ¿sí? De ciudades, de países, bueno, ahí fueron cambiando y ellos le hicieron su identidad visual también, obviamente muy conectados con la comunicación. Así que estaba la célula Houston, porque ellos declaraban, por ejemplo, que su cliente tenía esta característica de que en cualquier momento los llamaba y le decía, Houston, tenemos un problema, entonces eso los identificó, y así otros lugares con otros aspectos de su identidad. Cuando digo en el papel es porque cambiamos el organigrama para que las personas dentro de la célula tuvieran esta accountability, esta responsabilidad sobre los clientes que estaban atendiendo. Y cuando hablamos de la práctica es porque también promovimos muchos espacios donde estas personas se pudieran unir. Cambió la estructura incluso de cómo estaban ubicados. De hecho, arrendaban un piso del edificio, arrendaron otro diferente para poder orquestar físicamente esto que estábamos creando a nivel de célula. Pero ahí también hay otra foto que se alcanza a ver pequeñita, que es el pipeline comercial. Hubo algunas áreas que tenía sentido que se quedaran como estas áreas de soporte, por ejemplo, el área comercial, y ellos empezaron a apropiarse también de espacios y de las distintas prácticas ágiles que traíamos, creando sus tableros con su nomenclatura. Esto también es súper relevante de cómo cuando creamos la red, no solamente es decir, estas personas trabajan juntas, sino cómo empezamos de a poco a apoyarlos para que creen este espacio de conexión y de unidad. Por lo tanto, ahí también les comparto como parte del camino. No todas las células funcionaron de inmediato. Hubo algunas en las que cometimos errores, los clientes se vieron afectados con ciertos resultados porque no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Y eso es parte de la curva de aprendizaje también que podemos ir viendo. Entonces, como nos dimos cuenta que empezaron a aparecer elementos con los clientes, algunos temas de interacción dentro de las células o con las personas que estaban en la célula y su líder de especialidad que ya no estaba todo el tiempo con ellos convivían dentro de la célula. Entonces dijimos, bueno,
una evaluación de desempeño está siendo totalmente insuficiente porque viene una vez por año, porque estamos revisando aspectos todavía muy tradicionales y decidimos cambiar también el formato de evaluación y pasar de que fuera un hito único a que fuera un ecosistema. Sé que se habla mucho ahora también del pulso, ¿cierto? Que se va midiendo varias veces regularmente al año, pero en este caso tampoco nos hacía mucho sentido cerrarlo solo a eso, sino decir, bueno, hay un amplio espectro que tenemos que empezar a mapear y a escuchar desde los clientes, los líderes, los pares, el concepto de mentores, que ya les voy a contar en qué consistía, y cómo nos vamos a ir calibrando, cómo nos vamos a ayudar a subir los bajos, disminuir el ruido de fondo, o sea, a tener este gran ecualizador. Ese gran ecualizador fue nuestro ecosistema de mejora continua, así lo bautizamos, y es un calendario parecido al que está abajo de la barrita amarilla, ¿sí? Todos los meses, excepto algunos, íbamos a estar escuchando a algunos de los actores del ecosistema. Al cierre de cada una de esas mediciones, que algunas eran encuestas breves, otras eran encuestas un poco más sofisticadas, con comportamientos, o sea, teníamos distintos tipos también de instrumentos, íbamos a tener también una proyección de, bueno, esto, que estoy midiéndolo en octubre, ¿qué voy a conseguir en enero, cuando es mi siguiente medición? ¿Sí? Con estas repeticiones que íbamos haciendo varias veces al año. Esto se fue sofisticando en el tiempo. Les confieso que al principio fue como, uy, tanto instrumento, está difícil de mantener. ¿Cuántas personas necesitaremos para llevar a cabo solamente el ecosistema de mejora continua? Nos generó hartas dudas. Nos parecía interesante el experimento, pero también creíamos que podía ser muy pesado en el tiempo. Lo probamos. Entonces ahí, a propósito de la experimentación, refinamos algunas de las encuestas, otras las cambiamos, esto tuvo su evolución, pero finalmente el día de hoy, todos los meses hay una actividad de mejora continua dentro de Rompecabezas. Algunas, como les digo, de una dimensión mayor, otras un poquitito más livianas, pero esta evaluación que es constante y que es transversal, nos sirve para refinar cada trimestre los planes de crecimiento. Ahora, esto se fue conectando también porque en la industria publicitaria y en la industria también de las comunicaciones hay muchísima rotación, ¿sí? Era un componente para el que por diseño no estábamos preparados, y con este plan tan ambicioso que tenían los socios de un crecimiento exponencial, también se requería que mucho talento estuviera entrando y estuviera formándose y entregara en un nivel de calidad que obviamente permitiera que este ecosistema de mejora continua no saltara con puros números rojos, ¿cierto? Que realmente lo estuviéramos manteniendo ahí muy controlado en el sentido de buenos indicadores de salud. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a empezar a integrar esta figura que en algunos países se llaman practicantes, internos, trainee, que son personas que recién han salido de la universidad, y para que vengan, nos apoyen, les enseñamos nuestra manera. Y dentro de ese experimento dijimos, bueno, esto está pasando, ocurre que hay algunos líderes que funcionan bien, otros no tanto. Dependía mucho del talento del mentor, de la persona que tomaba a este trainee. Por lo tanto, armamos un plan, ¿sí? El plan trainee, que nos ayudó a crear una línea de base para todas las personas que entraran en este formato de trainee. Tenían un plan y unos hitos en sus primeros 3 meses, donde al menos iban a tener 2 certificaciones en alguna tecnología o plataforma de la cual vinieran a hacer uso. Iban a preparar un proyecto para la agencia, para algo que mejorara alguna situación que está ocurriendo, y también iban a tener un feedback continuo con su mentor. Nos apareció entonces la figura de mentor, ¿sí? Que empezamos nos ayudó a identificar también este talento con alto potencial para que en un eventual crecimiento también tomara alguna responsabilidad en el liderazgo.
Entonces, partimos a evolucionar esto que siempre fue un pilar para Rompecabezas, que era el talento, y luego nos dimos cuenta que este pilar iba evolucionando hacia la movilidad del talento. Como les decía, en esta industria hay un alto nivel de rotación y durante mucho tiempo, incluso con la encuesta, con el ecosistema de mejora continua, decíamos, bueno, ¿cómo mitigar la rotación? ¿Cómo controlar la rotación? ¿Cómo disminuirla al máximo? Y después de muchos esfuerzos, algunos que funcionaban más o menos, otros no tan bien, en algún punto tomamos la decisión con los socios de decir, bueno, vamos a abrazar esta rotación, sea a propósito de la complejidad y de abrazar la complejidad y entender cómo navegamos con ella, vamos a asumir que el talento se mueve. ¿Cómo podemos hacer que la cultura se quede y cómo podemos cuidar también para que este talento siempre esté bien preparado? Entonces, junto con esta identificación del plan trainee, decidimos también crear espacios para desarrollar la maestría de las personas. ¿Sí? Empezamos a crear instancias de hubs, instancias de chapters. Aquí yo les puedo referenciar a propósito de ir dejándoles también esta rutita acá al costado, de donde pueden investigar, pueden buscar información sobre las comunidades de práctica o los chapters de Spotify. Lo que hacíamos básicamente era, al haber desagregado la estructura en células, las personas perdían un contacto constante con personas que estuvieran o desempeñaran el rol en su especialidad. Por lo tanto, creamos esta instancia que podía ser cada 2 semanas, cada 3 semanas, dependía mucho de la especialidad, donde todos los que hacen algo parecido vienen, se juntan y aprenden juntos, ¿sí? Comparten mejores prácticas, comparten también cuáles han sido sus grandes desafíos y empiezan a crear ahí un conocimiento más compartido. Esto fue bueno, pero no fue suficiente. Por lo tanto, también creamos otro programa que hasta el día de hoy ha tenido mucho éxito. Esto venía pasando ya a inicios del 2021. Y el programa se llama Digital IQ. ¿Sí? Este programa lo que hacía era reforzar este coeficiente digital y creamos ahí también un programa gamificado con estas chapitas que les dejé aquí el dibujo, donde primero partes como learner, después pasas a explorer, y lo que hacía este programa era también motivar a que las personas no solamente se certifiquen o se formen en su especialidad, sino que también los niveles superiores iban entregando badges, certificados a quienes también estudiaran cosas que eran complementarias a su especialidad. Aquí no lo anoté, pero un concepto que empezamos a desarrollar mucho con Yerko Jalat, que también se presentó en otra charla, en otra oportunidad, es el concepto de talento unicornio. Así como están las empresas unicornio que tienen un alto potencial y demuestran grandes resultados en poco tiempo, también decimos, bueno, existe el talento unicornio. Son personas que demuestran resultados en muy poco tiempo y que son muy inquietos, que a lo mejor no tienen todas las respuestas, pero siempre saben dónde buscar o a quién preguntarle o cómo llegar a esa respuesta. Bueno, y este programa Digital IQ también empezó a crear esta necesidad, obviamente con premios. Aquí habían premios para resultados individuales, pero también premios para resultados colectivos, que todas las células estén en tal nivel y consiguen tal premio en conjunto. Eso también creó una competencia muy bonita, muy sana realmente, donde se motivaban para estudiar más y empezaron a estudiar en conjunto. Incluso algunos se ubicaban en este rol más de referentes, de personas que enseñaban lo que habían ido aprendiendo en el camino. Esto nos ayudó mucho a identificar a los futuros líderes, o sea, los mentores fueron un pasito para transitar hacia esto, pero ya cuando empezamos a crear de manera más estructurada estos espacios de maestría, nos dimos cuenta que había muchas personas con muchísima hambre y sobre todo con este liderazgo del estilo de Rompecabezas que hacía que fueran adelante y que también tuvieran esta multidisciplina. Todo esto dijimos, bueno, hay que
sellarlo en algún lugar y también siguiendo la experiencia y las prácticas que también se destacan dentro de Management 3.0, creamos un libro que resumió la cultura y el método. Este no es un libro que ustedes encuentren en Amazon, lamentablemente, es un libro que está disponible en la oficina, que se entregó a las personas que estaban en ese momento trabajando ahí y que resume un poquito todo esto que les voy contando. Ahora, esto yo diría que fue como un gran sello, un gran punto donde dijimos, ok, hasta acá. Ellos también ya habían cumplido su meta a los 5 años, había que empezar a pensar en el futuro y ahí hacia dónde nos fuimos extendiendo. Por ejemplo, hacia una creación de un marco y prácticas para su board, para los directivos. Esto no es un espacio muy explorado, de hecho aquí busqué cómo dejarles alguna referencia para investigar y realmente les dejaré mi correo porque no encontré referencias para prácticas ágiles dentro de un directorio, pero aquí también se buscó que estas personas ya más involucradas en un alto nivel, a nivel estratégico, cómo podíamos trasladar este espíritu que se había ido, que había ido permeando en la cultura de rompecabezas, también en la dinámica entre ellos. Y por último, ya para ir cerrando esta presentación, dijimos, bueno, ¿cómo sigue esto para el futuro? Hablamos de la cultura, cómo esta se empezó a sostener, cómo empezamos a crear espacios ya dentro de la pandemia y ahora en híbrido que nos ayudaban a mantener todo esto que se había ido creando. Así que ahí como muy, muy resumido este viaje que tuvimos con Rompecabezas, que estuvimos creando sobre todo muy en conexión con los líderes, con los socios de la organización. Muy bien, Celeste. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia de Rompecabezas, el desarrollo, ¿no?, de la agilidad, muy claro como herramienta para la transformación, ¿no? Interesantísimo. Y gracias, muchas, por tu tiempo y tu participación en el Consini. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, un placer, un placer.